La verdad que estos últimos días estuve como un poco movilizada emocionalmente, como hemos estado todos, por algunas cuestiones personales y luego atravesando el fenómeno mundialista. Hola, Caro, saludando ahí, gracias. Me diste el ok de que se escucha bien. Bueno, este mundial que nos ha atravesado a todos, que no ha dejado a nadie por fuera, porque incluso creo que si queríamos quedar por fuera no había forma. Hola, Vale, hola, Mar. Así que un poco la invitación es hablar de lo que nos pasó a todos a nivel emocional, porque movilizar, a ver, arranquemos por pensar que no hay nada que haya movilizado y que movilice a este país como la selección argentina. Nada, nada. En términos de unión, de que estemos todos enfocados en algo, de hecho, una de las cosas que pasó es que no había foco atencional para otra cosa. No se podía pensar en otra cosa. Era como, che, me quiero ocupar de mi vida y lo que necesito, y era estar viendo los goles de la selección en redes, tener los cánticos en la cabeza, estar esperando el día, despertarte nervioso porque venía el partido, y bueno, y transitar toda esa emocionalidad y todo lo que nos iba pasando, íbamos viviendo con los jugadores. Entonces dije, pucha, qué fuerte un evento deportivo atravesando la emocionalidad de tanta gente al mismo tiempo. Incluso una de las cosas que me pasó, yo trabajo con argentinos que están viviendo afuera, y cómo los atravesaba a ellos también todo esto de juntarse en los lugares a ver los partidos, sentir que estaban conectados con todo lo que estábamos haciendo los que estábamos acá en el país en ese momento, el sentimiento de pertenencia que se afianza, ¿no? Sobre todo cuando uno está lejos, pero que también nos pasó a todos los que estábamos acá. Entonces dije, bueno, buena oportunidad para hablar de esto en un vivo. Entonces, la primera reflexión que les traigo no viene específicamente del ámbito de de la psicología, pero es un libro que me gusta mucho, lo tengo por acá en la biblioteca, que se llama El Kybalión. El Kybalión habla como de leyes universales, de formas, de principios o leyes con las cuales se rigen las cuestiones del mundo, del universo. Es un libro de sabiduría antigua, que recoge sabiduría antigua, y habla de una ley que es la ley de correspondencia. Y esta ley dice, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Este principio de correspondencia. Hablemos de los infartos que casi nos mataron. Sí, bueno, más o menos. A todo, ¿no? Tremendo. Yo creo que deben haber subido las estadísticas de problemas cardíacos en las guardias. No, no sé si tenemos los datos oficiales, pero debe haber ocurrido algo de ese estilo. Bueno, como les decía, este principio o ley de correspondencia de cómo es adentro es afuera, yo creo que un poco lo que pasó con la selección nos espejó a todos. Y de hecho, a tal punto nos espejó, a tal punto nos hizo un poquito de reflejo, que todas las sesiones las iniciaba hablando de esto. Incluso mi propia sesión con mi psicóloga, hablamos de la selección, o sea, era como el inicio, ¿no? Estábamos todos tan atravesados. Y me pareció muy interesante que de repente viéramos en el afuera, ¿no? En este equipo y en esta conformación específicamente, algo que hacía mucho que creo que no nos pasaba como sociedad, que fue la unión, ¿no? Yo creo que si hay algo que nos conmovió fue ver este grupo, este equipo de fútbol tan humano, tan unido y transitando ellos toda esa emocionalidad y nosotros acompañando, ¿no? Con el componente de la despedida, del duelo, del último mundial de Messi, un fenómeno que no sabemos si se va a volver a repetir, tremendo jugador de fútbol, y que tuvimos el lujo como de transitarlo en esta época, ¿no? Entonces, de repente me pareció súper interesante porque yo muchas veces en terapia trabajo esto de, ok, no sabes bien qué hay adentro, miremos tú afuera. ¿Qué hay afuera? ¿Qué está pasando afuera? Un poco es el reflejo, ¿no? Entonces, qué lindo reflejo que nos dio esta selección. Creo que a todos nos dio ese orgullo o esa sensación de yo quiero pertenecer a esto, yo me reflejo en estos chicos, me da orgullo cómo se está moviendo este equipo. Incluso más allá de la derrota, que la verdad que el último partido fue durísimo, no, no llegamos, ¿no?
y más allá de la decepción, apareció ese sentimiento colectivo de, che, estuvo buenísimo todo lo que pasó acá. Entonces, este impacto emocional de vernos reflejados en algo diferente. Es la primera reflexión que quiero traer a este live que me pareció hermoso porque la verdad que venimos de tiempos tan divididos, tan fuleros, de tanta pelea, de tan poco acuerdo, de bardearnos bastante entre nosotros por otras ideas o ideales, en otras cuestiones del orden de lo social, lo político, etcétera, que no encontramos a veces este hilo conductor, ¿no? De algo que nos una a todos, de algo que estaba en boca de todos. Entonces, por ese lado, yo realmente veo que fue algo muy positivo en ese sentido. Además de lo que vimos reflejado en este equipo, que tenía que ver con el compañerismo, con la humildad, con con la compasión, con lo humano que se mostraron ellos, ¿no? Con ese liderazgo de Scaloni y de algunos otros jugadores que vimos que fue sano, ¿no? Fue como realmente, dije, wow, qué bueno, creo que a todos nos gustó eso, la cosa fue sana, fue linda, ¿no? Ese es como el lado que me pareció muy, muy interesante. El segundo punto con este fenómeno a nivel emocional, a ver, nosotros partamos de la base de que las emociones son el motor de nuestras acciones. ¿Qué dice Caro por acá? Un equipo muy conectado con sus emociones por sobre todo. Exacto. Sí, sí, de repente vimos masculinidades realmente laburadas, ¿no? Como que, a ver, poniendo como foco la familia, los afectos. Cuando vos escuchabas entrevistas de ellos, los tipos hablaban de eso, del laburo personal, muchos haciendo terapia, muchos contándolo con orgullo, che, tuve que laburar esto, tuve que... Digo, eso fue muy interesante, ¿no? Ahora, foco atencional y emociones, emociones como motor de acciones. También dije, porque creo que a todos nos pasó, y de hecho después vi varios reels hablando de esto, de cómo nos captó el foco atencional y prácticamente era muy difícil enfocarse o hacer otras cosas. Era como, bueno, cuando pase el mundial, ¿no? De repente fue, bueno, cuando pase, cuando termine esto. Y eso es interesante, digo, lograr tener el foco atencional, que hoy sabemos que es la moneda de cambio más importante, la atención de las personas, de tantos millones de personas durante mes y pico, solo en algo, y movilizar energía emocional en base a eso es extremadamente poderoso, para bien, y en este caso creo que lo fue, como para mal, ¿no? Porque, a ver, un poco la distracción de estar todos enfocados en esto fue fuerte. Yo no sé cómo lo sintieron ustedes, pero era como, hablábamos del mundial, pensábamos en el mundial, nos levantamos viendo cuántos días faltaban para el partido, y eso que fue un mundial que la previa parecía que no iba a tener nada de movimiento, y sin embargo terminó siendo creo que muy, muy, muy importante. Creo que en este mundial nuestra selección nos dio una unión de todos los argentinos que tanto necesitábamos. Exactamente. Sí, Sonia, eso veníamos hablando, ¿no? Mostró la unión y mostró el hambre de unión que también tenemos. O sea, mostró el hambre de unión. Yo creo que eh, como no tenemos algo que nos convoque y nos una, porque en general, a ver, hay algo que en marketing se utiliza mucho que es el enemigo en común, es decir, cuando vos querés movilizar gente desde el marketing, es poner un enemigo en común, los que están con vos van a ir con vos y te van a dar bolilla, y los otros, los que están en contra, te van a dar bolilla porque están en contra y demás. Entonces, esta cuestión de polarizar, la mayoría ya lo sabemos y por eso las redes están tan ásperas en ese sentido. Cuando hay un enemigo en común, lo que sucede es que hay un grupo que se une. Y la verdad que estamos demasiado acostumbrados a eso. O sea, y obviamente que todos los que manejan las esferas del poder saben que eso es así. Entonces se encargan también de fomentar todo el tiempo la división, los dos bandos, los dos bandos. Y de repente acá había un solo bando. Después fue como Argentina contra el mundo, más o menos, con toda la campaña anti-Argentina, más te une porque tenés un enemigo común. Bueno. eh,
digo, la gente que sabe manipular todas estas variables a nivel social, lamentablemente lo viven haciendo, lamentablemente vamos todos atrás de eso. Digo, esto también, por eso digo, estuvo buenísimo cómo se captó la atención y todo, y fue para bien, y creo que a todos nos dejó un mensaje lindo de unión, de superación, bla, bla. Pero digo, se puede usar para lo contrario. Movilizar la atención y la energía emocional de 40 millones de argentinos se puede usar para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde me impactó. Y de nuevo, me impactó porque yo creo que no arrancamos con ese entusiasmo a este mundial. Es más, parecía algo más bien lejano, que no sé qué impacto iba a tener. Y la verdad que fue para todos súper movilizante, ¿no? Entonces, eh, el primer punto, quería charlar un poco de eso y ver cómo les fue a ustedes con el foco atencional. ¿Cuánto pudieron avanzar en otras cosas que no fuera estar muy pendiente de esto? Como me pasó un poco a mí, que recién ahora estoy tratando de volver de nuevo, pero la verdad que costó, estuve súper, súper pendiente, abrir las redes y tener todo copado con el tema mundialista. Bueno, fue un fenómeno sociológico. Yo creo que acá se deben estar haciendo un festín los antropólogos, los sociólogos, nosotros como psicólogos, sin dudas, ¿no? Eh, Otro aspecto que me gustaría charlar de esto, bueno, el tema de la pertenencia. El lunes no podía ni pensar ni hacer otra cosa. Exacto. Sí, sí, sí. Yo no me explico cómo puedo sentir tanto por un tipo que no conozco. Es buenísima esa reflexión, Caro, es buenísima. ¿Cómo puedo sentir tanto por... Qué loca la energía emocional, ¿no? O sea, en esto de que las emociones son energía y que son el motor de las acciones. Hoy hablaba con una persona con la que trabajé y me expresó un fenómeno que ella asociaba al fenómeno mundialista, y es cierto, o sea, de cómo nos activa. Yo recuerdo en el último mundial, que no sé por qué iba en bicicleta cuando eran todos los festejos y demás, y que se me cae algo y se me acerca alguien con una onda espectacular y me lo acerca, o sea, todo un estado de ánimo, toda una emocionalidad espectacular de todo el mundo. Vos decís, qué locura, o sea, cómo nos puede modificar, pero aparte de ver la vida con optimismo, de pensar en el futuro de otra manera, de sentir entusiasmo, de tener ganas de levantarte ese día porque está el partido, o sea, brutal, es muy fuerte que un evento deportivo haya generado eso. Y esto que decís, puedo sentir por alguien que no conozco. O sea, el efecto de la masa y de... Es brutal esto como de hacer el duelo, ¿no? El duelo por Messi, es como, wow, impresionante. Creo que en este hambre que teníamos de la unidad, como decía Sonia por ahí, de pasar del yo al nosotros y de sentir un nosotros y de dejar de pelearnos un rato y unirnos, hay algo que tiene que ver con ser parte de algo mayor. Yo lo trabajo mucho en autocuidado y hábitos. Cuando en el primer encuentro estamos pensando en el para qué cuidarnos, siempre los invito a pensar en algo mayor que salga de vos, algo que salga de tu ombligo. Es como, che, salite de tu ombligo. Muchas veces las personas piensan que yo trabajo autocuidado y hábitos desde el egoísmo, del amor propio, de que yo, porque yo, y completamente por fuera. O sea, la mayor motivación para cuidarme nunca fui yo. Siempre encontré el sentido en conexión con otros. Y siempre invito a las personas a pensar en esa pertenencia, en esa conexión, en eso de formar parte de algo más grande como gran motor de sentido. Y yo creo que lo que nos pasó es esto, es experimentamos formar parte de algo más grande y estar sincronizados, ¿no? Conectados con un montón de gente en ese sentir, porque esto que vos contás, Caro, de lo que te provocó, bueno, a muchos, y aparece esta humanidad compartida. ¿Qué pasa cuando empezamos a vibrar juntos, a sentir juntos, a pensar juntos? Y en este caso, por suerte, creo para bien, ¿no? Entonces, pasar del yo al nosotros y sentir pertenencia a algo tan humano, y que es doloroso, gente, que en estos tiempos escasea, cuesta muchísima esa conexión, ¿no? Entonces, ese es el otro puntito sobre el que quería reflexionar. Después me anoté, porque tengo mi machete,
algo que me pareció también muy importante, que es el tema de proceso y resultado. ¿Qué pasa cuando no obtenés el resultado? Porque bueno, un poquito más vale que lo del domingo dolió, dolió mucho no haber ganado. ¿Qué pasa con el proceso? Y creo que como sociedad pudimos reconocer el proceso. Yo, algo que también trabajo mucho en autocuidado y hábitos, pudimos reconocer que el proceso y lo construido estuvo buenísimo a pesar de no tener el resultado deseado. Y movilizar, yo escuchaba a jugadores de otras selecciones, ¿no? El cansancio, lo que implica jugar cada 3, 4, 5 días a ese nivel, porque estamos hablando de la élite, de la élite, de la élite del deporte, es tanto el esfuerzo y cuando no obtienen el resultado, procesarlo es fuerte, ¿no? Y en este caso creo que se pudo hacer algo espectacular que fue capitalizar realmente el proceso. Hay una pregunta que yo le suelo hacer a las personas cuando estamos trabajando en esto del cambio y aparece la frustración, porque aparece en mí, en todo, de no obtener el resultado, y es si vos te embarcarías y si el proceso en sí vale la pena. Y para mí es re importante hacerse esa pregunta. Porque cuando vos solamente arrancás un camino por el resultado, realmente quedás muy mal parado cuando no lo obtenés. Y yo lo escuchaba a Messi hablar en una conferencia que dieron después de que terminó el partido, y el tipo, que todos reconocemos que se ganó todo, decía, se gana más de lo que se pierde. Se pierde más de lo que se gana. Muchas veces se pierde mucho más de lo que se gana y te pones a ver el recorrido, y vos decís, che, pero este tipo ganó todo, o sea, no me puede venir a decir que se pierde más. Y la verdad que la mayoría, incluso de los deportistas, dicen eso, o sea, cuando vas a las estadísticas, che, perdí mucho más de lo que gané estuvo buenísimo, pero perdí muchísimo más. Y creo que cuando estamos en ciertos estados emocionales, nos olvidamos de eso. Digo, me encantó escuchar de la voz de Messi que el tipo diga que se pierde muchas veces más de las que se gana porque nos humaniza y nos acerca, ¿no? Yo les comentaba que este último tiempo venía justamente con una oscilación en el estado emocional, venía como medio frustrada con un par de cosas, y la verdad que me hizo re bien escucharlo. Y me parece un mensaje re interesante. Digo, reivindicar el proceso, saber que en general se pierde más de lo que se gana, y está bien, y es así, digamos, ¿no? Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos, esto de la humanidad compartida. Claro, igual yo creo que es porque ya ganaron mucho. Antes los mataban. Sí, bueno, obvio, sí, sí, hay un orgullo porque ya demostraron y se cansaron de demostrar. Sí, sí, en algún momento también hubo un país muy dividido con respecto al fenómeno Messi y al fenómeno selección. Entonces, ¿qué pasa con cómo valoramos o no el proceso que hacemos en la vida cuando no llegamos al resultado? Y es recontra difícil. Es recontra difícil desprenderse del resultado, poner foco en el proceso y elegir el proceso a pesar de no saber si vas a tener el resultado o no. Digo, llévenlo a su vida, pónganse a pensar en esos momentos en su vida en los que estás remando, estás dando lo mejor y vos decís, che, estoy remando 100 y tengo uno de resultado. Y ahí yo invito al freno. Invito al freno, invito a, ok, ¿y vale igualmente el proceso? Porque si la respuesta es no, hay que chequear. Si la respuesta es no, hay que chequear. De nuevo, vamos a los hábitos saludables. Ustedes saben que yo laburo mucho con eso. Bueno, sí, voy a cambiar los hábitos porque quiero este resultado. Che, la vengo remando hace 3 meses y no tengo el resultado que quiero. Ajá. ¿Y si no lo tuvieras? ¿Seguís en ese camino o no? Y ahí empezás a separar la paja del trigo, ¿no? Ahí empezás a separar quién realmente, o sea, cuál es realmente el camino que estás caminando. Porque está trilladísimo esto, pero lo sabemos, chicos.
estamos mayormente tiempo en el proceso y muy poco en el resultado. Y muy poco en el resultado. O sea, estos pibes vienen entrenando como unos enfermos hace años preparándose para esto, dejando de ver su familia, transitando un estrés, un dolor enorme de todo lo que implica jugar y demás, y no tuvieron el resultado hiperdeseado. Tuvieron un resultado, pero no el hiperdeseado. Y la pregunta es, che, ¿vale el camino? ¿Vale el proceso? Y si no, te la tenés que replantear. En ese caso hay que seguir intentando hasta que lo logren. Bien, tal cual, tal cual. Y si no, sigo intentando igual. Si no tengo garantía de logro, si no tengo garantía de logro, sigo intentando igual. Digo, son preguntas que me las hago siempre, ¿eh? Y ahí es donde el estado de ánimo, que o sea, es cuando estamos en un, se perpetúa como una emoción, ¿no? Es decir, estamos en un cierto estado, nos juega a favor o nos juega en contra. Y qué importante es aprender a ponerse en estado. Es decir, diseñar el estado, ponerme en el estado que quiero estar para poder seguir caminando. Y hay veces que no se puede, che. Y hay veces que no se puede. ¿Y qué me mueve cuando no me mueve la emoción? Cuando no tengo la emoción que necesito para caminar. O sea, lo que nosotros vimos en las remontadas, que tanto nos emocionó, es que decíamos, che, van perdiendo si no tenés garantía de logro, pero tenés garantía de experiencia. Bueno, ok, buenísimo. Tenés que tener claridad. Tenés que tener claridad de que estás teniendo eso y que eso te llene y te sirva y te nutra y tenga sentido, ¿no? A ver, lo que veíamos con el tema de las remontadas es, che, no se cayeron psicológicamente por ir perdiendo. Y eso nos emocionaba. Van perdiendo y, y le meten más. Bueno, tenés que estar en cierto estado emocional para hacer eso. Tenés que estar pensando de cierta manera, experimentando de cierta manera para poder accionar de cierta manera. Y eso nos emocionaba, ¿no? A todos. Porque, a ver, cuando íbamos perdiendo 2-0 contra Egipto y era el minuto 79, yo no sé ustedes, pero yo estaba así. Ya está, estamos afuera, estamos afuera. No, o sea, no podía creer lo que estaba viendo después. Literal, y fíjense lo que acabo de hacer, una postura corporal, así. O sea, toda la emocionalidad impactando en el cuerpo y una desazón total. Y vos lo que vimos todos fue que mientras todos ya estábamos detonados, porque el único que creo que aportaba era el comentarista que decía, vamos que se puede, no se termina hasta que se termina, y qué sé yo, que también influye en el estado de ánimo de lo que estamos viendo el partido y escuchando, que el comentarista también pensaba en eso. Impresionante el efecto que el tipo le está hablando a 30 millones que están mirando su programación, escuchando su relato, y cuando vos tenés un relator, porque digo, la vocecita interna nuestra, 2-0 contra Egipto, así como ya está, estamos afuera, está todo al pedo y qué sé yo, y el tipo te decía, no se termina hasta que no se termina, falta mucho tiempo, vamos, y vos ves que los tipos empiezan a meter goles, ¿no? Y ahí es donde quedamos todos de cara. Redefinamos resultado, a veces no es el esperado, pero resultado siempre hay, el tema es poder verlo. Bien, me encantó, me encantó. Por ahí decaes, y sí, tal cual, tal cual. ¿Y qué hacemos frente a la decaída? Y ahí está bueno lo del equipo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pensémoslo en la vida, qué pasa cuando me caigo? ¿Qué pasa cuando decaigo yo? Porque, a ver, no podemos sostener siempre el mismo estado. Es normal que tengamos oscilaciones. Las personas muchas veces se asustan, digamos, cuando alguien llega a terapia, hay algo probablemente de lo anímico que esté dando vuelta, y se asustan con el decaimiento. A veces, o sea, la mayor veces, parte de las veces, yo en este momento con la gente con la que yo laburo, no hay psicopatología compleja ni nada por el estilo. Es simplemente la oscilación anímica por miles de motivos, ¿no? Y nos asustamos con eso. Y ahí también está el rol del equipo. Qué importante que haya otros que sostengan un poquito cuando uno no puede sostenerse. Creo que buscaban un logro, realizaron visualización la derrota.
porque lo gestionaron por el cuerpo y luego se apoyaron porque la vieron como equipo. Total, total. El factor equipo para mí fue fundamental en ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, y creo que fue re linda la imagen de ellos viendo a la hinchada, ¿no? Al final, como alentarlos, a pesar de estar recibiendo el segundo puesto, ¿no? Que aparte, chicos, pensemos, ¿no? Qué locura. El segundo puesto, como si fuera poco, es un montón, es un montón. Eh, Che, ¿cómo atravesamos las derrotas sin abandonar el proceso? ¿Cuántas veces abandonaron el proceso frente a una, dos, tres derrotas? A mí hay algo que me encanta, que es leer biografías o ver podcasts o la historia de la gente. Bueno, yo trabajo mucho con la historia de la gente, ¿no? Y es fantástico ver cómo la mayoría de las personas que nosotros podemos catalogar como exitosas o que han quedado en la historia por algo muy importante, están llenas de fracasos y de derrotas. Esto que decía Messi, se pierde más de lo que se gana. Siempre se pierde más de lo que se gana. Ahora, ¿qué es lo que nos emociona? Que frente a la derrota no abandonan el proceso. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos en nuestra vida? Yo trabajo con hábitos. Veo a la gente abandonar el proceso todo el tiempo y trabajo para que no lo abandonen y acompaño en eso. O sea, ¿saben la cantidad de veces que he querido abandonar el proceso? Es tremendo. Como vos decís, si hay alguien que sostiene el decaimiento, eso es un gran valor. Sí, sí. A veces hay que saber pedir ayuda, uno no siempre sabe pedir ayuda. A veces no sabemos lo que necesitamos en esos momentos. Entonces, bueno, también es un proceso de descubrimiento. Un puntito más que quería charlar con esto del mundo emocional y de lo que nos pasó, tiene que ver con la visión de mundo. O sea, en términos chabacanos, cuando uno se levanta con el pie derecho, que tenemos este término que decimos, me levanté con el pie derecho y ese día veo todo color de rosas, no sé si ha pasado que ya te levantás bien, como con un ánimo positivo, y todo es hermoso. Y no porque afuera pasen cosas diferentes o necesariamente copadas, pero la interpretación que tenés de lo que ocurre, lo mirás con esos ojos. Lo mismo al revés, te levantaste con el pie izquierdo y pase lo que pase, tu interpretación de lo que ocurra ese día, a todo le vas a encontrar, ¿no? La parte como compleja. Entonces, fíjense qué importante es lo anímico en la lectura que nosotros hacemos de lo que está ocurriendo, porque tendemos a creer que nosotros tenemos una lectura súper objetiva de lo que pasa, que nosotros vemos el mundo, interpretamos lo que está ocurriendo y en realidad estamos todo el tiempo sesgados y uno de los grandes sesgos es el estado de ánimo. ¿En qué estado de ánimo estás en ese momento para ver afuera es lo que y es lo que vas a mirar? Digamos, si ese día estás súper contento, la lluvia te va a parecer el evento más hermoso, transformador de la naturaleza, que riega las plantas. O sea, y si ese día te levantaste mal, la lluvia te cagó el día porque vos tenías ese día que... Entonces, imagínense lo que es que este evento deportivo haya movilizado y nos haya puesto en cierto estado. Y acá viene el lado B. A veces creemos que un estado de ánimo de entusiasmo, de euforia, de alegría, es positivo y porque asociamos todas esas emociones como algo positivo. En general, sí, pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando hay mucha intensidad emocional, se nubla la razón. Si yo les digo, chicos, viste que estás enojado y dijiste algo que no querías decir, bueno, ok, mucha intensidad emocional, se te nubla la razón, no la pensaste bien, bueno, después andás pidiendo disculpas, ¿no? Ok, ¿qué pasa al revés? Arrancamos el live y yo les decía, che, me pareció un fenómeno muy, muy groso lo que pasó con este mundial.
en cómo captó emociones y atención, pero ojo, guarda, porque también nos puede salir el tiro por la culata. Hay mucha gente que toma decisiones emocionales desde ese estado emocional que no están buenas, que no están buenas. Literal, digamos, hay mucha gente que ha hecho alguna que otra locura desde esa euforia y esa alegría, ¿no? ¿Y cuántas veces lo podemos llegar a hacer nosotros en nuestra vida? ¿No? Entonces, también lo tomaba un poquito con pinzas, ¿no? Porque, bueno, tanta euforia, tanta alegría. Yo creo que, a ver, había una necesidad enorme como país de tener un poco de... pero digo, bueno, para tenerlo en cuenta y para tenerlos en cuenta en nuestra vida también, ¿no? Como decís vos, si hay alguien que... Ah, bien. Bien, bueno, para ir cerrando, ¿qué nos pasa con esto del estado emocional y de la salud emocional? Yo creo que está bueno ser conscientes de cómo algo externo nos puede influenciar. Difícilmente podamos llegar a tener control, si se quiere, de lo que emocionamos, porque emocionamos en automático, ¿va? La emoción, ¡tuc!, aparece, tenemos una reacción emocional. Ahora, lo que sí podemos laburar es ser conscientes de lo que estamos experimentando y elegir qué queremos hacer con eso. O sea, es difícil no sentir todo lo que se sintió en este mundial. Ahora, parar un poco la pelota y ver cómo seguimos y qué hacemos con eso, sí está más en nuestro poder. Y creo que es interesante, digo, llevarlo a la vida, ¿no? Hablábamos del decaimiento, de las oscilaciones. Bueno, no vamos a poder evitar tener momento para arriba, tener momento para abajo, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Y eso es humanidad compartida. Tranquilos, muchachos, nos pasa a todos. Digamos, ahora, puedo ser consciente de eso, puedo elegir cómo quiero responder, puedo pedir ayuda si necesito o acompañamiento. Digamos, ahí está como nuestro margen de acción. Así que la invitación de este live era pensar en eso, en este nosotros que apareció con este evento deportivo, en la fuerza y la energía, en los aprendizajes que nos dejaron, en la idea de proceso. Siempre que se sientan decaídos porque no hay resultado, piensen en el proceso y piensen en cómo arrancaron. Me parece como un lindo mensaje. Y saber que si como sociedad lo que nos espejó esta selección fue unión, fue amor, fue entrega, fue familia, fue compañerismo, ojalá que entonces como sociedad estemos caminando un poquito más hacia esos lados, porque si nosotros no nos damos cuenta de que están todo el tiempo tratando de dividirnos, como divide y reinarás, y todo el tiempo tratando de separar, de separarnos y de enfrentarnos, bueno, la verdad que va a ser muy complejo y este juego lo van a jugar siempre y la verdad que un mundial tenemos una vez cada 4 años para unirnos y ojalá no sea el único evento, ojalá puedan, yo creo que nada va a compararse con la fuerza que tiene este evento en particular para este país, pero ojalá podamos encontrar ese sentimiento de conexión, de orgullo y de pertenencia en otras cosas y poder utilizar nuestra energía emocional y dirigirla hacia donde queremos. Así que gracias por haberse acercado a este vivo. Ojalá nos veamos pronto. Gracias por los mensajitos, por los saluditos, por toda la gente que se fue uniendo. Cualquier cosa, comentario, lo que quieran, saben que me lo dejan por ahí, los leo, les escribo, interactuamos. Extrañaba mucho hacer esto, así que gracias por estar por acá. Dani, registrar la emoción que estamos atravesando y no tomar decisiones en la cresta de la ola de esa emoción. Difícil a veces y se puede. Qué bien, Dani. ¿Ves cómo se nota cuando hay gente que hizo gestión emocional? Liderate nivel 2. Sabe que no tiene que tomar decisiones en la cresta de la ola, que cuando la intensidad emocional sube, tranquilo, tranquilo, tranquila, no es momento de tomar decisiones, es momento de esperar que baje un poco. Excelente, Juli. Gracias, Caro. Siempre y cuando no esté la política de por medio. Sonia, bueno, nada. Sí, sabemos cómo se utiliza eso. Gracias, Sonia, por estar. Gracias. Ah, José Luis, mirá, y dando vueltas. Bien, genial. Buenísimo.
Bueno, gente, que sea hasta la próxima. Nos vemos. Bye.